Estimados profesionales, sean nuevamente bienvenidos a este tema de capacitación preparado especialmente para ustedes. Agradeciendo el apoyo de la Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA y al Centro de Estudios Nacionales Agrícolas y Forestales, CENAF, tendremos la capacitación sobre tipos de formulaciones de plaguicidas, la cual estará a cargo del ingeniero Cristian Rossi. Como recordatorio, vamos a pasar un enlace para que puedan ustedes anotar su asistencia y también vamos a agradecer que puedan anotar las consultas, las dudas que puedan tener en el trayecto de esta presentación en la bandeja del chat general o en la bandeja de preguntas y respuestas. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Ingeniero Rossi, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy estaremos trabajando, entonces, como ya mencionó el ingeniero Franco, el tipo de formulaciones de plaguicidas. Y quisiera nuevamente recordarles que el propósito de compartir con ustedes esta información es precisamente el aclarar dudas, explicar los temas y que al final de la presentación pues tendremos nuevamente el espacio de discusión para tratar pues si se da esta posibilidad de dudas y de preguntas, con todo gusto al final pues está destinado ese tiempo para compartir con ustedes. Vamos a atar este tema con el tema que ya expusimos previamente con respecto a lo que son los fertilizantes, tomando en cuenta pues los conceptos de seguridad, de responsabilidad en aplicación, porque definitivamente pues esos conceptos también deben estar presentes en lo que es el comprender las formulaciones de los plaguicidas y por supuesto en cómo se deben aplicar. Entonces, estos temas, pues la columna vertebral de los temas debe conservarse y mantenerse toda esa relación técnica. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Y en la agenda primero vamos a hablar de las generalidades. ¿Qué es una formulación? O sea, ¿a qué se refiere cuando decimos que vamos a formular, vamos a mezclar un plaguicida? ¿Qué tipo de ingredientes lleva esta formulación o esta mezcla que vamos a hacer? Los principales tipos de formulaciones que hay. Las propiedades físico-químicas, o sea, las propiedades físicas por una parte y las propiedades químicas de las mezclas. Y cómo establecerlas, cómo determinarlas, cómo medirlas. Y luego vamos a hablar también un poco de lo que es el etiquetado, o sea, qué debe aparecer en el etiquetado. Y en el cierre es donde estaríamos pues viendo las conclusiones del tema y por supuesto la parte de las preguntas y respuestas que sería muy, muy importante para nosotros poder entender si el tema está claro o no para ustedes. Así es que empezando, lo primero que hay que mencionar en las generalidades es que existe un manual y aquí voy a encender el láser para que ustedes puedan ver mejor el puntero. Existe un manual sobre la elaboración y uso de especificaciones de plaguicidas y este fue escrito por la FAO y la OMS. La FAO es una de las organizaciones de Naciones Unidas que se encarga de tratar todo lo que tiene que ver con la alimentación y la OMS es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en este manualito que se puede descargar de la página web de la FAO o de la OMS, ustedes encuentran esas especificaciones de los plaguicidas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que existe una reglamentación. ¿Y qué quiere decir una reglamentación? Para hacer una formulación es necesario tener un conjunto de normas y reglamentos
que permiten sintetizar, formular, comercializar y utilizar los productos agroquímicos. Entonces, todas estas normas y reglamentos nos van a llevar en un proceso correcto, adecuado y responsable para sintetizar, formular y comercializar los productos agroquímicos y después utilizarlos, o sea, aplicarlos ya en nuestras plantaciones. Internacionalmente, la Guatemala se rige por estas normas dictadas por la FAO, o sea, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, como ya les había comentado, y tiene presencia en 194 países. Insisto, es muy importante que tengamos a la mano este manualito para poderlo leer y ver a qué se refieren todas estas regulaciones y normas que nos van a permitir una buena integración de las mezclas y del uso de los plaguicidas. Lo siguiente que tenemos, de lo cual tenemos que hablar es qué es una formulación. Y a muchas personas les da miedo este término porque formulación tiene que ver con fórmula definitivamente, y cuando se habla de fórmula pues estamos hablando de química y a la gente no le gusta la química, pero no es tan complejo, es solo sencillamente entender qué es el concepto. Entonces, es una preparación de un plaguicida que contiene uno o más ingredientes activos, grado técnico y formulantes en una forma adecuada para su uso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hacemos una mezcla, cuidando las proporciones y las concentraciones que necesitamos, estamos agregando varios componentes. Obviamente necesitamos un solvente y a ese solvente vamos a colocar nuestros ingredientes activos grado técnico, que son las soluciones en alta concentración de las moléculas que necesitamos aplicar, en el caso de los plaguicidas, y formulantes, o sea, todos los demás aditivos que tenemos que poner en esta mezcla para que el plaguicida sea mejor aprovechado o se potencie la fuerza del plaguicida y requiramos menor cantidad del plaguicida a la hora de hacer una aplicación. ¿Qué es un ingrediente activo? Un ingrediente activo, normalmente en los textos y en las referencias, ustedes lo van a encontrar abreviado como IA, ingrediente activo. Pues es un componente de una formulación y este es el responsable, como dice aquí la palabra, de la actividad biológica directa o indirecta contra las plagas. O sea, es el que va a actuar sobre las plagas o hacer acciones específicas de un agroquímico para lo cual está destinado. Entonces, este es el ingrediente que tiene la función o la responsabilidad de actuar sobre nuestras plagas. Si hacemos una similitud con los medicamentos que consumimos, por ejemplo, tenemos una gripe o tenemos malestar estomacal, pues vamos a consumir un medicamento, pero el medicamento no es el compuesto puro, o sea, no es el ingrediente activo en sí. Este ingrediente activo es una molécula que va a actuar, pero necesita estar dentro de una mezcla porque no lo podemos tomar porque es una pequeña parte, una cantidad muy pequeña como para poderla ingerir. Pues exactamente lo mismo pasa con las mezclas de los plaguicidas. Es una poca cantidad la que se necesita, pero hay que colocarlo en un medio, en una mezcla, para que pueda actuar. Entonces, por eso se le llama ingrediente activo, porque es el que tiene la función de resolver ese problema que nos está causando la plaga o necesitamos hacer algunas acciones específicas. Luego, se le conoce por su nombre químico.
O sea, el ingrediente activo tiene un nombre químico y esto normalmente está regulado por la IUPAC, que es la Asociación Internacional de Regulación con respecto a nombres. Si ustedes hacen una investigación o les da curiosidad saber cómo se nombra un compuesto químico, pues sí, eso sí ya es un poco más complicado porque tiene que ver con la estructura, con los elementos, con las iones que están formando o están armando esa molécula y hay un montón de reglas de química para hacer poner ese nombre al compuesto. Afortunadamente, pues se ha optado por dar un nombre más fácil de utilizar para ese gran nombre que tiene la molécula. Y entonces, por convención, se selecciona ese nombre y lo regula la IUPAC. Luego, un nombre común, o sea, un nombre de referencia, y esto ya lo hace la Organización Internacional de Estándares. Y después tenemos nombres comerciales, o sea, nombres con los cuales se vende un producto, un ingrediente activo. Y por supuesto también hay un número de registro. Ese número de registro o CAS es un número específico para cada compuesto químico que existe o que se ha determinado o que se ha sintetizado. Entonces, por decir algo, el número del cloruro de sodio o la sal común es el mismo en Guatemala que en la China, que en los Estados Unidos y que en Rusia. Y no se puede dar ese número a otro compuesto químico. Digamos, pensemos en el bicarbonato de sodio. Cada uno tiene su número y existe un catálogo de productos en donde podemos ir a buscar cuál es el nombre CAS. Y es como una referencia, como nuestro DPI, que es específico para una persona. Nadie más puede usar nuestro DPI. Entonces, es ese número de identificación que es válido en todos los países. Y todo esto, pues la referencia, ustedes pueden ir a buscar, está en la ley, el decreto ley 05-2010 de la ley de registro de productos agroquímicos. De ahí es que sale esta definición con la cual estamos refiriéndonos al ingrediente activo. ¿Qué es entonces una formulación? Es un producto agroquímico formulado, valga la redundancia, o sea, mezclado a partir de un ingrediente activo grado técnico, que es la razón por la cual estamos haciendo la mezcla, para hacer que el producto sea útil y eficaz para la finalidad que se pretende. Entonces, tenemos una plaga, una enfermedad en nuestra plantación, y escogemos la molécula adecuada para tratar esa plaga o combatir, regularla o evitar que entre en nuestros cultivos. Y esto lo hacemos, pues, ya sea consultando, ya sea que tenemos alguna referencia, tenemos una hoja técnica, investigamos para escoger la molécula adecuada. Y además que sea eficaz. Esto quiere decir que en la formulación estamos garantizando que cuando apliquemos la molécula va a llegar a la parte de la planta a la cual la necesitamos, va a permanecer sobre la planta el tiempo necesario que necesitamos para que actúe sobre la plaga o sobre eh, el problema que queremos erradicar. Y entonces tenemos que ver que sea tanto útil y eficaz esa formulación. Puede tener 2, 3, 5, 10, 15 componentes para lograr estas dos funciones. Y una formulación puede contener uno o más ingredientes activos. Se recomienda no hacer cócteles o mezclas, como se les llama normalmente, de muchos ingredientes activos. ¿Por qué? Porque entre sí los ingredientes activos pueden interactuar y pueden inhibirse o destruirse químicamente o bloquearse unos a otros. Entonces, hay que tener mucho cuidado
en la selección de ingredientes activos que pueden estar juntos dentro de una formulación. Y eso sí, hay que consultarlo con un experto, con un químico experto que pueda decirnos cuáles ingredientes activos pueden estar presentes. Mientras más controlado sea el número de ingredientes activos, más seguridad tendremos de que la aplicación va a ser efectiva. Y aquí, bueno, nuevamente aparece la referencia del decreto ley. Aquí está marcada para que ustedes puedan ir a buscar esta información a ese decreto ley. Continuando con la formulación, entonces, ¿por qué formulamos? Como ya dijimos, mejora la eficacia biológica del ingrediente activo. ¿Y por qué es eficacia biológica? Bueno, porque lo que necesitamos es actuar sobre estos seres vivos que nos están causando un problema. Y esto se debe controlar y se debe medir esa eficacia. ¿Qué tan bueno es el producto para erradicar o controlar la peste o la plaga que tenemos que resolver? Facilita el manejo y su aplicación. Nuevamente, como ya lo había mencionado, si vamos a nuestro ingrediente activo y vemos que necesitamos 5 mililitros o una copita del ingrediente activo, es muy difícil aplicar esa copita en una hectárea, por ejemplo. Pero si la diluimos, podremos esparcir adecuadamente ese plaguicida o ese ingrediente activo de manera eficiente y de manera controlada. Entonces, facilita el manejo y la aplicación. ¿Por qué es importante formular? Porque mejora la seguridad y conveniencia del usuario. Entonces, mientras más diluido esté un ingrediente activo, menos problemas tendremos de toxicidad para nosotros mismos cuando lo estamos aplicando y es menos el riesgo. Un ingrediente activo concentrado puede causar muchos problemas desde corrosión, que puede ser muy peligrosa, ¿verdad? Por derrames, hasta intoxicaciones. Entonces, al diluir, bajamos ese riesgo y aumentamos la conveniencia para el usuario. Maximiza la estabilidad del empaque. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos un producto muy concentrado en un recipiente plástico o en un recipiente de metal, dependiendo de las características del producto que vamos a aplicar, mientras más diluido esté, vamos a tener una mejor estabilidad del empaque en sí. Luego, facilita su disposición. Esto quiere decir que también podemos de mejor manera hacer un triple lavado cuando el envase está ya vacío. Es más fácil trabajar y limpiar un producto que ya está formulado a diferencia de un ingrediente activo. Garantiza la seguridad de la manufactura y uso. Cuando ya está formulado un producto, es más fácil fabricar y es más fácil controlar concentraciones que al hacerlo en una solución concentrada. Extiende el ciclo de vida del ingrediente activo en el almacenamiento. Esto quiere decir que es menos sensible el ingrediente activo cuando está ya formulado. Algunos de los elementos que colocamos en una formulación o en una mezcla, lo que hacen es proteger ese ingrediente activo. Si ponemos algún coadyuvante, pues algunos de ellos tienen esa característica, por ejemplo, sobre el pH, actúan sobre el pH, o algunos reguladores, las gomas, por ejemplo, pueden hacer que esa protección sea mucho mayor del ingrediente activo en una formulación. Y por supuesto, como ya lo mencionamos también, reduce la fitotoxicidad. Entonces, de todo lo que hemos dicho, para comprender, aquí hay un diagramita que puede ser muy importante.
El ingrediente activo grado técnico, que está representado aquí por en este círculo, tiene en su composición, pues sí, un ingrediente, una molécula que está en cierta concentración. Y si ustedes ven, esta parte celeste es una alta concentración con respecto al círculo completo, pero tiene una pequeña cantidad de un solvente y tiene algunos otros compuestos presentes. Cuando tomamos esta cantidad de producto o esta cantidad de ingrediente activo grado técnico y lo colocamos en una formulación o en una mezcla, estamos agregando diluyentes, o sea, estamos agregando un solvente. Ese solvente puede ser agua, puede ser algún aceite, puede ser algún solvente orgánico. Estamos agregando coadyuvantes, por ejemplo. Y como ya dije, los coadyuvantes ayudan a que la aplicación sea efectiva. Entonces, por ejemplo, podemos usar un producto que disminuya la tensión superficial y mejore la humectación sobre las hojas, por ejemplo. Y luego podrían estar también los surfactantes que evitan la formación de espuma, porque mientras más espuma haya en una mezcla, esa espuma puede cambiar la concentración, puede evaporarse muy fácilmente, puede dificultar la aspersión. Entonces, los surfactantes nos ayudan a tener gotas muchísimo más pequeñas a la hora de hacer una aplicación. Continuando, toda sustancia distinta al ingrediente activo grado técnico incorporada, es incorporada intencionalmente a la formulación. Esto quiere decir que los coadyuvantes, los surfactantes y el solvente que yo estoy utilizando, los selecciono de manera adecuada para que el ingrediente activo o el ingrediente grado técnico pueda actuar. Y por eso es que se dice que se hace de manera intencional. Entonces, mejoran, por supuesto, todas estas sustancias mejoran la eficacia de penetración, por ejemplo, de adherencia, de estabilidad, facilitan la aplicación, o sea, ayudan a la disolución en agua o a la fluidez. No necesariamente tiene que ser agua, puede ser algún solvente orgánico, por ejemplo, pero el hecho de usar estos componentes, todas estas sustancias distintas, pueden de alguna manera ayudarnos a que todos estos factores se consigan de mejor manera. Proporcionan estabilidad en el almacenaje y transporte. Sí, es necesario evitar, ya sea por calentamiento o por enfriamiento, por ejemplo, cuando necesitamos transportar en un furgón cerrado una cantidad de producto ya preparado o en un camión, se evita con todos estos formulantes esos problemas de inestabilidad, o sea, se ayuda a que, o se protege, de mejor manera, que ese ingrediente activo no se degrade. Y además, se puede también propiciar que hayan buenas medidas de seguridad, agregando, por ejemplo, un color o un olor que sea característico de esas formulaciones para evitar el consumo, por ejemplo, para no confundir una solución una con otra. Entonces, se puede reconocer. Creo que aquí podemos hablar de un caso muy conocido y es el caso del gas propano, del gas propano butano que usamos para cocinar. A ese se le pone un olor que todos dicen que es un olor característico a ajo. Es un aditivo que se le pone al gas propano butano porque el gas propano butano es inodoro, no tiene olor y entonces no se puede detectar una fuga. Entonces, nos vamos a valer de esta propiedad de algunos compuestos para dar color y olor y mejorar esas medidas de seguridad. Los formulantes también
pueden ser diluyentes o solventes, y esto es para bajar la concentración del ingrediente activo. Pueden ser sólidos inertes en el caso de que el plaguicida sea sólido. O pueden ser disolventes, pueden ser inorgánicos, como por ejemplo el agua, pero pueden ser orgánicos, y dentro de los orgánicos hay algunos que son polares y hay algunos que no son polares. Esto quiere decir que vamos a jugar con que el solvente que vamos a usar tenga cargas eléctricas que permiten una mejor disolución o que no hayan esas cargas eléctricas. Y entonces hay un montón de ejemplos, ¿verdad? De estos solventes orgánicos. En algunos casos puede ser un alcohol, en algunos casos puede ser un aceite, o puede ser un solvente que se evapore fácilmente. Los coadyuvantes mejoran la eficiencia de la fluidez, por ejemplo, el poder dispersar fácilmente un producto. Están los estabilizantes, o sea, que tienen que ver con la estabilidad, valga la redundancia, de la molécula en la mezcla. Agentes quelantes, normalmente cuando se utiliza agua y se preparan las formulaciones, se necesita inhibir la acción del calcio y del magnesio, por ejemplo, o de iones metálicos que hay en el agua. De repente, y no contamos con un buen sistema de desmineralización porque puede ser muy caro en algunas instalaciones. Y entonces, al agregar un agente quelante, y voy a decir un nombre, es un EDTA, por ejemplo. El EDTA lo que hace es bloquear el calcio y el magnesio y evitar la formación de sales. Como ya mencionamos, puede ser un colorante, puede ser un antiespumante, o sea, evitar la formación de espuma y que se facilite la aplicación. Un adherente, o sea, que permite que las gotas se apliquen y se queden sobre la hoja y no con un pequeño movimiento se caigan de la hoja. Espesantes, cuando hay necesidad de subir la viscosidad de la mezcla que estamos haciendo. Odorantes, que son esos compuestos que tienen un olor característico para reconocer que estamos utilizando una mezcla o una formulación cuando lo vamos a aplicar. Y coadyuvantes pueden haber de muchos otros tipos. Y en el caso de los surfactantes, como vimos en el diagramita, estos son muy importantes porque reducen la tensión superficial, y eso ayuda en el mojado de las hojas o en el mojado de los tallos o en el mojado de la planta completa, en la dispersión y en la emulsificación. Entonces, es importante tomarlos en cuenta. ¿Cuáles son los principales tipos de formulaciones? Primero tenemos las líquidas. Y vamos a ver que cuando vemos una etiqueta, el nombre de un producto, vamos a encontrar unas siglas. Y las siglas son muchas, o sea, hay una buena lista de siglas. Ustedes pueden encontrar estas siglas en los documentos del RTCA, del Reglamento Técnico Centroamericano, para entender, por ejemplo, qué es un SL. Un SL es un concentrado soluble. Un SE, por ejemplo, es un concentrado emulsionable. Esto quiere decir que ese concentrado va a poder formar una emulsión. Un SC es una suspensión concentrada, y así sigue la lista. Todos estos tienen que ver con las mezclas líquidas. Pero también hay siglas para las mezclas sólidas. Y por ejemplo, WP es un polvo mojable. Un WG es un gránulo dispersable. Un GR es un granulado. Un SP es un polvo soluble. Un DP es un polvo seco. Importante, estas siglas son válidas por el RTCA en toda la región centroamericana, pero se respetan las disposiciones internacionales, y por eso es que muchas de las siglas están en inglés o tienen referencia en inglés. Por ejemplo, el polvo mojable es un wettable powder, eso es en inglés, de ahí es de donde sale la W y la P, pero
nosotros lo usamos como referencia y es bueno contar a la mano con una tablita de qué significan estas siglas. Y por supuesto, también hay unas formulaciones especiales, como por ejemplo el GE, que es un producto generador de gas, por ejemplo, una formulación que lo que va a hacer es, al ponerse en contacto con el aire y poner temperatura en algunos casos o aplicarlos a presión, se va a formar un gas que va a invadir el espacio que necesitamos tratar. Y RB, que son todos los cebos, como por ejemplo los que se utilizan, los rodenticidas para roedores, controlar los roedores o ahuyentar a los roedores. Entonces, esos se conocen como RB. Y el listado completo, por si quieren tomar un screenshot o una vista de pantalla, esta es la referencia en donde ustedes pueden encontrar ese listado completo. Entonces, si quieren, doy un momentito, pueden tomar esa referencia y consultarla. Aquí hay dos referencias que ustedes pueden consultar. Ok, ¿cómo seleccionamos o qué debemos tomar en cuenta para escoger una formulación? Y aquí esperaría yo que ustedes pensaran algunos factores que hay que tomar en cuenta para esa selección de la formulación. Y entonces, pues la lista empieza con las propiedades físico-químicas del ingrediente activo. Tenemos que conocer ese ingrediente activo para saber cómo vamos a preparar esa formulación. Luego ver las necesidades de la eficacia de ese ingrediente activo. ¿Cómo hacemos para que realmente llegue a donde lo necesitamos? ¿Qué patrón de uso y qué tecnología vamos a requerir para la aplicación? Y en el patrón de uso quiere decir cada cuánto lo vamos a aplicar, cómo lo debemos aplicar, qué equipo vamos a usar, qué tipo de boquilla, por ejemplo. Todos los efectos ambientales, entonces, por ejemplo, los residuos, la lixiviación, que evitarlas, por supuesto, ¿verdad? Evitar las derivas. Entonces, necesitamos controlar si estamos trabajando en una zona donde hay mucho viento, pues tenemos que tener cuidado y ver cómo hacemos para que la formulación sea efectiva cuando tenemos esas condiciones ambientales. Por supuesto, pensar en la seguridad en el manejo. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta la concentración, a qué concentración vamos a preparar nuestra formulación. Y, por supuesto, el tipo de solvente que permita el que no haya problemas de limpieza, por ejemplo, del equipo y ese tipo de cuestiones. La clasificación de peligrosidad, o sea, tomar en cuenta pues todos los detalles de la peligrosidad del ingrediente activo que estamos usando y también de los solventes orgánicos, por ejemplo, y tomar todas las consideraciones y las medidas necesarias para que todo el manejo sea seguro. Obviamente que el costo es un factor muy importante para determinar cómo vamos a hacer una formulación. Es posible que una formulación se pueda hacer con agua y no necesitemos agregar un solvente orgánico, por ejemplo. Eso va a bajar definitivamente el costo. Y por supuesto la facilidad de manufactura. Y aquí es la facilidad de manufactura o la preparación de la formulación. Y aquí nos referimos también a las formulaciones que vienen de los fabricantes, pues ellos también toman en cuenta todos estos factores para proponer o para vender un producto que vaya a ser útil para nosotros. Y entonces, por ejemplo, la solubilidad del ingrediente activo, si la solubilidad en agua es alta, entonces podemos usar un SL, un SP, un SG de nuestro listado. Si la solubilidad es baja, entonces tenemos que evaluar qué tan soluble
es en un solvente orgánico, por ejemplo, y si es alta, entonces un EC, un EW, un ME, un CS, un UL. Si es baja, entonces tenemos que ver el punto de fusión, porque hay que ver a qué temperatura hay que calentar ese producto para que podamos hacer una mejor, aumentar la solubilidad. Y entonces si es alta, usamos un WP, un WG y los demás. Y si es baja, entonces es muy difícil de formular. Imagínense que no es soluble en agua, no es miscible en solventes, el punto de fusión es bajo, entonces no vamos a trabajar con esa formulación para lo que nosotros queremos lograr. Entonces, hablemos un poquito de el SL, que es un concentrado soluble en agua, y es un ingrediente activo que está en solución en agua. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar una cantidad de ese concentrado y por eso tiene ese color, ¿verdad? Y lo vamos a agregar al agua. Nunca al revés. No le vamos a agregar al concentrado el agua. Lo vamos a hacer al revés. Medimos una cantidad correcta del agua, que no sea la cantidad total, y a eso vamos a preparar la solución, vamos a cerciorarnos de que se hace la mezcla correcta y entonces ya podemos llegar al volumen que necesitamos, ajustando con agua. Recuerden siempre que el concentrado debe agregarse al agua. Quienes hayan trabajado con ácidos sabrán que el ácido concentrado se debe agregar al agua y no al revés, porque si se agrega agua a un ácido concentrado, podremos tener hasta una explosión, una reacción exotérmica muy violenta y es muy peligroso. Entonces, ¿cuál es la ventaja de un concentrado soluble en agua? Es muy fácil de medir, o sea, el hacer la formulación es muy sencillo porque se puede medir fácilmente el material. Aquí este técnico está utilizando una pipeta graduada para medir la cantidad del ingrediente que necesita y la va a colocar en la cantidad de agua que necesita. Pero nosotros podemos usar una taza de medida o un elemento que nos permita, una taza graduada que nos permita medir la cantidad adecuada del volumen. Es fácil de usar, es fácil de aplicar, es fácil el lavado del envase porque se puede hacer con agua, con agua de limpieza. No es flamable, o sea, no se va a quemar fácilmente, no es un combustible. ¿Por qué? Porque el agua hace que el producto no se queme. Baja la fitotoxicidad del agua en sí y es físicamente estable. Una mezcla en agua es muy, muy estable con respecto a una mezcla en un solvente orgánico. ¿Por qué? Porque el solvente orgánico, si no tenemos el cuidado, se evapora fácilmente. Cuando destapamos el frasco, estamos perdiendo el solvente si no controlamos la temperatura. Y la homogenización es muy rápida con respecto, por ejemplo, a una dispersión en aceite. Entonces, esas son todas las ventajas. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? La actividad biológica, para que sea adecuada, va a necesitar coadyuvantes, o sea, por la misma naturaleza del agua, que el agua tiene poca viscosidad y se distribuye fácilmente, entonces hay que poner un coadyuvante que sirva para espesar, por ejemplo. Entonces, para garantizar esta actividad biológica, tenemos que recurrir a coadyuvantes. Algunos tienen alta irritabilidad en los ojos. Y eso quiere decir, pues, que hay que tener mucho cuidado con la protección ocular. Recordemos que siempre que estamos haciendo una formulación, una mezcla, tenemos que tener puesto nuestro EPP, nuestro equipo de protección personal. Siempre, siempre. Eso no se nos puede olvidar. Y además,
este concentrado soluble puede solidificarse a bajas temperaturas. Debido a la gran concentración, puede volverse un sólido o volverse un precipitado en la parte baja del recipiente y eso puede ser no conveniente para lo que estamos haciendo. Y un concentrado soluble en agua es, por ejemplo, el glifosato, el 2,4-D, el paraquat, el glufosinato, y hay un montón más de este tipo de sustancias. Un EC es un concentrado emulsionable y entonces es un ingrediente activo que está solubilizado en disolventes no polares. Eso quiere decir que se forma una emulsión estable en el agua. ¿Qué quiere decir esto de emulsión? Hay una referencia muy clara y es la mezcla de aceite en agua. Si colocamos una pequeña cantidad de aceite en el agua, por ejemplo, aceite de cocina en una cantidad de agua, no se van a mezclar. Pero cuando utilizamos un disolvente no polar, estamos permitiendo que las moléculas del aceite se distribuyan bien en la fase acuosa porque estamos agregando un surfactante y entonces ya volvemos la situación no polar y eso hace una buena estabilidad. Entonces, si agitamos esa mezcla, lo que va a pasar es que la separación del agua y de la fase acuosa y de la fase aceitosa se va a tardar muchísimo y eso nos va a permitir hacer una buena aplicación. Esto tiene que ver con la estructura química y yo no voy a entrar mucho en detalle de las cargas de las moléculas con las cuales estamos trabajando. Hay unas que tienen cargas negativas, hay otras que tienen cargas positivas, hay otras que tienen cargas negativas y positivas y por eso es que hay una buena asociación con el agua. ¿Y qué pasa? El agua es un compuesto muy abundante, pero es muy complejo, ahí donde ustedes lo ven. Entonces, necesitamos que esta molécula o el producto que estamos manejando se asocie con el agua para mantener esa emulsión. Y esto es lo que estábamos diciendo. Vamos a tomar una poca cantidad de aceite, la vamos a colocar en el agua y si no ponemos el emulsionante, lo que va a pasar es que se va a quedar en la parte superior el aceite y el agua abajo, pero el emulsionante lo que va a hacer es distribuir adecuadamente esas moléculas y vamos a obtener un producto lechoso. Se mira lechoso porque las gotitas de este aceite son tan pequeñas que lo que hacen es que se ponga opaca la solución. ¿Cuáles son las ventajas? Posibles altas concentraciones de ingrediente activo. Es fácil de producir, realmente esto no es muy complicado. Lo que se necesita es medir las cantidades correctas del aceite, del agua que necesitamos, agregamos el emulsificante, agitamos y entonces obtenemos la emulsión y la emulsión va a ser muy, muy estable por mucho tiempo. Es fácil de usar porque la emulsión va a ser heterogénea, va a ser, perdón, homogénea, quiere decir que la concentración va a ser la misma en la parte superior que en la parte inferior y en la parte en medio. Es relativamente barato de fabricar, pues solo tenemos que poner el agente emulsionante. Tiene una buena estabilidad química, a menos de que sometamos la mezcla a altas temperaturas, por ejemplo o agreguemos algún componente, como por ejemplo un ácido, que puede romper la emulsión. Pero por eso tenemos que tener cuidado qué tipo de coadyuvantes o de formulantes vamos a agregar. Y por supuesto, hay emulsificación espontánea cuando hacemos la disolución en agua. Pero ¿por qué tenemos el agente emulsificante? ¿Qué desventajas? Alta concentración de solventes, un punto bajo un flash point bajo. Eso quiere decir que puede haber ignición del producto, el concentrado emulsionable puede en algún momento por los solventes que tiene
quemarse fácilmente, o sea, volverse peligroso ante un incendio o algún tipo de chispa. Penetra fácilmente en la piel debido a los solventes y a los aceites que se están utilizando, penetran fácilmente en la piel si no usamos nuestro EPP. Por eso la recomendación es usar siempre un EPP, no importa qué tipo de formulación estamos trabajando. Permeación del solvente a través de la pared del envase. Cuando tenemos envases plásticos y tenemos solventes orgánicos, esos solventes pueden atravesar la pared del envase o pueden asociarse con la pared del envase y debilitar el envase. Entonces hay que tener cuidado. Normalmente los concentrados que de este tipo necesitan estar en envases que no sean plásticos. Entonces es posible un envase de metal, un envase de aluminio, por ejemplo. Tiene fitotoxicidad, definitivamente el solvente tiene fitotoxicidad, o sea, que actúa en forma negativa sobre la planta. Y los disolventes pueden dañar, como ya había dicho, los componentes de plástico y de caucho de los pulverizadores, o sea, de nuestras bombas. Tenemos que tener cuidado y tenemos que revisar que nuestras bombas, sus empaques y sus boquillas estén correctas porque estamos usando un solvente orgánico y puede haber un ataque. Tal vez sea adecuado cambiar el tipo de boquilla que vamos a usar o escoger un empaque que sea resistente al solvente que estamos utilizando. Y un ejemplo de los SS es el clorpirifos, la cipermetrina, la deltametrina, la pendimetalina y hay muchos otros compuestos. Luego tenemos el SC y esta es una suspensión concentrada. Es una dispersión de un ingrediente activo finamente molido, suspendido en un líquido. Y miren, aquí ya no aparece la palabra disuelta, sino que dice suspendido en un líquido, usualmente agua. Y hay necesidad de agregar un dispersante para que el ingrediente activo se suspenda al diluirse. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un ingrediente activo que está en forma de polvo, pero está suspendido. Si no agregamos un agente dispersante, lo que va a pasar es que con el tiempo ese polvo se va a sedimentar y entonces vamos a tener todo el agua o el líquido que utilizamos para preparar la mezcla y el sólido en el fondo. Eso no es aconsejable cuando tenemos que hacer una aplicación porque tenemos que estar constantemente agitando nuestro equipo y eso prácticamente no es posible si, por ejemplo, tenemos una bomba de mochila. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar un componente que permita que esos sólidos que están en forma de polvito se mantengan suspendidos. Pensemos en que vamos a hacer una mezcla de almidón de maíz en agua. Al hacer la mezcla rápidamente, pues vamos a obtener una buena suspensión. Pero si dejamos esa suspensión con el tiempo, todo el almidón se va al fondo y el agua nos va a quedar en la parte superior. ¿Por qué? Porque el almidón no es soluble en agua. Hay necesidad de calentar para que el almidón se quede suspendido en el agua. Pero si agregamos este agente dispersante, entonces vamos a lograr hacer esa dispersión. Los sólidos en esta grafiquita están flotando, ¿verdad? Y necesitamos garantizar que se mantengan flotando todo el tiempo. Entonces, aquí está lo que les mencionaba. Tomamos una porción del polvo, lo agregamos al agua y vamos a tener nuevamente una mezcla lechosa, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, estos sólidos, si no tenemos el dispersante, se van a asentar. ¿Qué ventajas tiene? Pues permite que el ingrediente activo insoluble pueda ser manejado como un líquido. O sea, cuando hacemos una buena dispersión, vamos a lograr que ese sólido se distribuya homogéneamente en el líquido y se aplique
como que fuera parte del líquido. Se puede medir fácilmente por volumen y no por peso. A veces no contamos con una buena balanza o un sistema para determinar peso y entonces lo podemos hacer por volumen. No hay generación de polvos. ¿Por qué? Porque este ingrediente activo ya está colocado o suspendido en un líquido. La base normalmente es acuosa y no requiere disolventes fitotóxicos, o sea, no necesitamos un solvente orgánico. No es inflamable, nuevamente, ¿por qué? Porque tenemos agua presente, entonces eso nos permite que no haya riesgo de incendios. Baja penetración por la piel. El agua no se absorbe tan fácil como se absorben los solventes orgánicos o los aceites. Entonces, es una ventaja. Factibles a altas concentraciones de ingrediente activo, siempre y cuando tengamos un dispersante adecuado. Aplicación homogénea, siempre y cuando tengamos el dispersante presente. Una distribución uniforme, cuando tenemos esa emulsión bien hecha y es fácil de lavar. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el agua como solvente, o sea, perdón, como agente de suspensión. Y las desventajas es sedimentación durante el almacenaje, si esto es por mucho tiempo, floculación durante el mezclado, o sea, quiere decir que si no hacemos una mezcla correcta, las mismas partículas se van a acercar unas a otras y van a flocular, van a hacer gránulos más grandes y eso se van a depositar. Entonces, si no tenemos un buen equipo para hacer esa suspensión, corremos el riesgo de que nos pase eso. Y para que lo comprendan fácilmente, cuando se prepara un vaso de leche, y se agrega, perdón, un vaso con leche y se agrega la leche en polvo al agua, si no se hace una buena distribución, vamos a tener un montón de partículas que va a ser mucho más difícil integrarlas. Entonces, es importante, ¿verdad? Hacer una buena distribución. Tendencia a la decantación y por lo tanto necesitamos tener una buena agitación. Decantación significa que en la parte superior vamos a tener el agua y en la parte del fondo el sólido y lo que vamos a aplicar primero va a ser el agua y luego nos va a quedar una alta concentración de sólido en el fondo del recipiente. Dificultades en la manufactura, sí, a veces hay dificultades por esos factores como mencioné que se pueden formar los flóculos o los grumos y esos ya no se van a distribuir de manera adecuada. Y los costos pueden ser más altos debido a estos problemas de manufactura. Ejemplos, el fipronil, por ejemplo, el clorotalonil y hay algunos otros más. FS es una suspensión concentrada para tratar semillas. Son lo que estoy tratando de darles, son algunos ejemplos para que entendamos cómo se manejan estas abreviaturas y es un SC modificado con aditivos complementarios porque necesitamos adherir en las semillas ese ingrediente activo o esa suspensión concentrada y entonces es necesario agregar componentes que permitan que se distribuya en las semillas el producto y además se le debe poner un colorante para distinguir esas semillas que han sido tratadas. Es un marcador, se le conoce normalmente, y sobre todo para reforzar la seguridad y que la semilla, como ya mencioné, está tratada con el producto. Y estos, los ejemplos pueden ser el Tiodicarb, el imidacloprid, ¿verdad? Son ejemplos normales. Hay otros más que corresponden a esta categoría. EW es una emulsión de aceite en agua, como ya mencionamos hace un momento que era una emulsión. Es un ingrediente activo líquido que está en fase aceitosa o una solución del ingrediente activo en un disolvente emulsificado en agua. Entonces,
a la mente se nos debe venir inmediatamente que necesitamos un agente emulsificante. Y como ya mencionamos, necesitamos que el aceite se asocie con el agua y para eso utilizamos un agente emulsificante. Y ese agente emulsificante es el que nos permite que haya esa asociación que mencioné y que se mantenga estable la emulsión. Entonces, nuevamente mezclamos la fase aceitosa con la fase acuosa, agregamos el emulsificante, hacemos la mezcla, agitando y ya nos queda la solución lista, la emulsión lista para aplicarla en nuestra bomba. ¿Qué ventajas? Pues obviamente la base es agua y entonces ya no recurrimos a solventes orgánicos. El flash point es alto, o sea, el riesgo de que se queme el producto es menor porque la temperatura de ignición es bastante más alta o en muchos de los casos es carente, o sea que no va a ser un material inflamable. Menor irritación a piel y a ojos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con solvente de agua. Se reduce la fitotoxicidad porque no necesitamos ese solvente orgánico. Permite combinación de ingredientes activos solubles en agua y en aceite y se mejora la actividad biológica. ¿Por qué? Porque el agua está muy bien relacionada con todos los seres vivos y entonces eso nos permite tener una buena actividad biológica. Mientras que los solventes orgánicos en muchos de los casos pueden afectar la actividad biológica directa sobre las plagas que tenemos que tratar. Las desventajas es un poco más limitado el contenido de ingrediente activo que podemos emulsificar. Es difícil de formular. Esto quiere decir que necesitamos un equipo especial para hacer esto y por lo tanto es difícil de formular. Altos costos relacionados, ¿verdad? Por el agente emulsificante, por el equipo que necesitamos, por garantizar que la emulsión está bien hecha y es más sensible a condiciones adversas de almacenamiento. Esto quiere decir que con aumentos de temperatura podemos poner en riesgo el material. Y aquí los ejemplos, el picloram, por ejemplo, el fluroxipir, son buenos ejemplos de este tipo de mezcla. Es el EW, o como ya dijimos, es una emulsión de aceite en agua. 1D es una dispersión en aceite, es una suspensión estable de un ingrediente activo en un líquido inmiscible en agua. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener una suspensión de un ingrediente activo en una fase continua no acuosa, o sea, un aceite. ¿Cómo logramos eso? Pues lo logramos poniendo los aditivos especiales para que esto se logre y garantizar la homogeneidad de la mezcla que estamos haciendo para poder aplicar. Y esto pensando, como dice aquí, que se mantenga estable sobre todo en el tanque de pulverización, en nuestra bomba o en nuestro equipo de aplicación. ¿Qué ventajas tiene? Es libre de agua, no requiere conservantes, o sea, no va a haber aparición de microorganismos, no vamos a tener mohos, no va a haber ese tipo de contaminación. Es adecuado para ingredientes activos que no son estables en agua, o sea que al ponerlos en contacto con el agua se van a degradar. Es una fase continua de aceite y al mismo tiempo el aceite funciona como un coadyuvante, o sea, quiere decir que eso va a permitir una mejor retención sobre las hojas. Si las gotas son muy pequeñas, ese aceite va a garantizar que se forme una buena película sobre la hoja y que se mantenga o la hoja o la parte de la planta donde queremos llegar. El aceite puede proporcionar una mayor penetración y retención en las hojas o en los cultivos. Eso quiere decir que va a incorporarse, así como pasa con nuestra piel, el aceite se absorbe más fácilmente, igual pasa en las plantas,
Entonces va a haber mejor penetración y retención dentro de los tejidos vegetales. ¿Qué desventajas? Puede haber problemas de estabilidad a largo plazo, o sea que por la misma naturaleza de los aceites, si hay aumentos de temperatura, por ejemplo, los aceites se van a degradar, o si no tenemos el cuidado adecuado de tapar inmediatamente los recipientes, la humedad del aire puede degradar los aceites también. Es difícil de formular, o sea, no es tan fácil como hacer una solución acuosa. Por lo mismo que necesitamos estabilizar esta suspensión, ¿verdad? Ese polvo en el aceite. Y podría haber sedimentación con respecto a los sistemas de base acuosa. Esto se debe a que por cambios de temperatura o en las condiciones de almacenaje puede también, podemos tener esos problemas de sedimentación. Ejemplos, podría ser la de altametrina, se me ocurre, o el imidacloprid, son buenos ejemplos. Hay muchísimos más que se pueden mencionar. El SE es una suspoemulsión, es una combinación de suspensión con emulsión, y entonces es un ingrediente activo en forma de partículas sólidas y glóbulos finos no miscibles en agua. Y esto se hace en una fase acuosa continua. Entonces vamos a valernos de las características de una suspensión, pero también de una emulsión. Recuerden que suspensión tiene que ver con polvos y emulsión tiene que ver con fase oleosa, o sea, fase aceitosa, y ambas se van a mantener presentes de una manera homogénea en una fase acuosa continua. Entonces, aquí tenemos en nuestro diagrama ambas, ¿verdad? La partícula y la gotita de aceite que se encuentran suspendidos para tener una adecuada aplicación. ¿Cuáles son las ventajas? Incorpora varios ingredientes activos con diferentes niveles de solubilidad y puntos de fusión. Podemos tener, como ya mencionamos, las partículas sólidas y los glóbulos finos de un ingrediente activo en aceite, por ejemplo. Amplía el control de plagas porque estamos combinando diferentes ingredientes activos. Y reduce la necesidad de mezclar dos tipos de formulaciones en un tanque de mezcla. ¿Cuáles serían las desventajas? Puede presentar problemas de estabilidad a largo plazo. Ahora tenemos emulsión y suspensión, y ambas son sensibles a cambios de temperatura, por ejemplo. Entonces tenemos que tener cuidado en controlar esa característica. Es difícil de formular. Si era difícil hacer una emulsión o era difícil hacer una suspensión, entonces es mucho más complicado una suspoemulsión, porque hay que mantener controladas los dos ingredientes activos en las diferentes formas en las que están. Y puede presentar problemas de sedimentación, obviamente que los sistemas acuosos, por en sí la naturaleza de la mezcla que estamos haciendo. Ejemplos, imidacloprid, mezcla de imidacloprid con buprofesin. Es una mezcla que es un buen ejemplo, y tenemos que tener cuidado cuando vamos a hacer esa mezcla. El WP, este es más sencillo, es un polvo mojable, por eso el wettable powder en inglés, ¿verdad? Para relacionar, es un ingrediente activo finamente dividido en forma seca con agentes dispersantes ya dentro de la mezcla y humectantes. Esto quiere decir que este material va a permitir que el polvo absorba de mejor manera el agua, y vamos a lograr una mejor dispersión al colocarse en el agua o al diluirse en agua. Entonces,
tenemos esa mezcla, esos polvos, esas partículas que a la hora de integrarlas a nuestro tanque se van a quedar suspendidas precisamente porque tenemos dispersantes y humectantes incorporados ya en la mezcla. No tenemos que hacer nada más que agregar ese polvo porque ya tiene la cantidad necesaria de esos componentes. Aquí tenemos un ejemplo. Este es este material que está aquí. Al agregarlo al agua, inmediatamente empieza ese proceso de humectación y de dispersión. Y entonces vamos a poder obtener una mezcla que con el tiempo va a ser homogénea. O sea, el tiempo me refiero a agitación. Va a ser homogénea y entonces ya no vamos a tener tanto problema de sedimentación. ¿Qué ventajas? Relativamente baratos de producir, no son flamables, o sea, no se van no son, no van a producir fuego, o sea, contribuir en fuego. Es baja la toxicidad, se logran altas concentraciones por el mismo hecho, pues, de tener humectantes y dispersantes en cantidades adecuadas. Se puede tener altas concentraciones de ese material. Las aplicaciones son homogéneas porque debemos obtener al final una mezcla homogénea, estables al almacenaje y al uso. O sea, esa mezcla va a mantenerse estable en el tiempo en que nosotros vamos a hacer la aplicación. Y una buena residualidad en las superficies porosas, o sea, sobre las plantas en donde hay poros, pues ahí se va a depositar este tipo de formulación fácilmente porque nos están ayudando los dispersantes y los humectantes también en esa función. ¿Qué desventajas? Pues aquí vamos a tener exposición a polvos, o sea, hay que manejar un polvo y si no tenemos cuidado, pues el polvo se dispersa fácilmente en el aire y puede ser peligroso. Nuevamente recalco que es importantísimo el uso del EPP para hacer las mezclas y las preparaciones. Es difícil la medición y el dosificado. Normalmente los materiales están un poco más como aglutinados y es difícil su medición. Requiere agitación y se van a decantar con el tiempo. Esto no es inmediato, pues la decantación es con tiempos un poco más prolongados. Puede ser abrasivo para el equipo de aplicación. Y aquí tengamos en cuenta que la abrasión es el proceso de desgaste de nuestros equipos. Entonces, todas las partes metálicas, por ejemplo, las boquillas, hay que estarlas revisando y hay que estarlas controlando porque pueden dañarse por el uso de este tipo de materiales. Y aquí, por ejemplo, tenemos el mancozeb, la tracina, el benomil y algunos otros compuestos. El GR es un granulado, es una formulación sólida, libre de flujo y un rango de tamaños definidos y está listo para ser aplicado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De un rango de tamaños definidos. Así como hablamos de los fertilizantes que tenían los granulados, eran como variaba el tamaño de las partículas, pues en el caso de los GRs, o sea, de las formulaciones sólidas, tenemos un rango de tamaños. No todas las partículas son del mismo tamaño. Y entonces podemos tener este tipo de productos, ¿verdad? Donde hay esa variación. Las ventajas, está listo para usar, no causa problemas de derivas debido al tamaño de las partículas, es fácil de aplicar, pues porque sencillamente hay que distribuirlo, buena estabilidad durante el almacenamiento, fabricación simple, bajo costo y se puede aplicar con equipos espolvoreadores comunes. O sea, tenemos que garantizar que vamos a distribuir el material cuando lo estamos aplicando de una manera fácil. Las desventajas es que tienen bajas concentraciones de ingredientes activos. ¿Y a qué se debe esto? Porque en los granulados es necesario poner cargas o materiales que solo están como relleno, o sea, que nos permiten disolver el ingrediente activo en un sólido. Se necesita esa gran cantidad de vehículo, o sea, de carrier o de ese material que es el portador.
y puede existir mucho contacto con el aplicador, porque al ser granulado, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Nuevamente, recordamos que es importantísimo el uso del EPP cuando estamos haciendo las aplicaciones de un granulado. Ejemplos, el clorpirifos, el fipronil, el imidacloprid, son buenos ejemplos. SP es un polvo soluble, es una formulación en polvo, o sea, se compra el polvo y se debe preparar una solución para aplicarla. Y aquí recalco que es necesario garantizar que se hizo la disolución. O sea, tenemos que tener cuidado de ver que cuando colocamos esta formulación en polvo en la cantidad adecuada de agua, que estamos haciendo la mezcla correcta con el equipo adecuado para hacer la mezcla, no con la mano, ¿verdad? Por favor, nunca utilizar las manos para hacer esa mezcla. Es necesario usar un equipo destinado únicamente para preparar las disoluciones, o si contamos con un agitador mecánico, pues qué mejor, ¿verdad? Y entonces garantizar que no hay material que está depositado en el fondo del tanque cuando terminamos de preparar esa solución. Tenemos que continuar agitando para que la disolución sea completa. Y si estamos usando la formulación, o sea, la cantidad correcta en la cantidad de agua requerida, deberíamos no tener sólidos en el fondo del recipiente. Entonces, normalmente son polvos, se ven así, vienen empacados en bolsas que ya tienen la cantidad, una dosis, y estas bolsas se van a disolver en contacto con el agua. Esta es una presentación, o puede ser que vengan los materiales en sacos y nosotros tengamos que medir la cantidad que necesitamos. Las ventajas: está listo para utilizar, es una alta concentración de ingrediente activo, es fácil de aplicar, buena estabilidad durante el almacenaje porque es un sólido, no le va a pasar nada, es fabricación simple, o sea, muy fácil, el costo es bajo. Pero las desventajas es que genera polvo con el manejo, o sea, cuando lo estamos midiendo, cuando vamos a preparar nuestras mezclas. Y problemas con el aplicador. En el equipo, pues podemos tener problemas de abrasión si no tuvimos cuidado de que todo el material se disolvió. Y el metomil, el acetamiprid son ejemplos de este tipo de formulaciones. Ya terminando con los tipos de formulaciones, tenemos el DP, que es el polvo seco. Es un polvo de flujo libre adecuado para espolvorear. Entonces, este lo vamos a aplicar directamente sin necesidad de diluirlo o de preparar una suspensión o de preparar algún tipo de mezcla. Está listo para usar, es fácil de aplicar, buena estabilidad durante el almacenaje por ser un polvo. Fabricación simple, no es difícil la fabricación, bajo costo, se puede aplicar con equipos espolvoreadores comunes, pero las desventajas nuevamente es que generan polvo, problemas con el aplicador, puede existir mucho contacto con el aplicador. O sea, recordemos otra vez que necesitamos nuestro EPP completo para hacer una aplicación de un polvo seco. Y el clorpirifos es un buen ejemplo. El GE es un producto generador de gas. Este es un producto que reacciona para formar un gas y produce una reacción química. Entonces, normalmente son tabletas o comprimidos. Y estos, al ponerse en contacto con el ambiente, pues producen una reacción química y se libera este gas. Las ventajas es un alto grado de penetración, o sea, pueden distribuirse fácilmente. Los gases tienden a distribuirse dentro de un área restringida o un área fácilmente, y entonces por eso es que hay una buena penetración. Controla todos los estadios de vida. En el caso, por ejemplo, de los insectos, desde el huevo, la larva, la pupa y el adulto. ¿Por qué? Porque la acción del gas va directamente sobre la superficie
de todos los estados, tanto de los huevos como de la pupa, como del adulto, o va por las vías respiratorias. No afecta el poder germinativo de las semillas. Es fácil de detectar es un olor característico a ajo, o sea, se le pone un aromatizante al comprimido y no deja sabor, olor o residuos al producto tratado. ¿Qué desventajas? Pues el gas es muy tóxico para humanos y para animales. Solo debe aplicarse en lugares herméticos, o sea, el área donde nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, una bodega, la bodega tiene que estar cerrada herméticamente para hacer la aplicación y afecta a los metales como el cobre, por ejemplo. El cobre es muy sensible y si hay equipos de cobre presentes, boquillas, en donde vamos a aplicar el GE, el producto generador de gas, pueden deteriorarse. No es que vamos a usar una boquilla para hacer la aplicación, pero si hay equipos de cobre que suelen haber, por ejemplo, en algunos lugares, estos pueden ser afectados. Y un ejemplo clásico es el fosfuro de aluminio, es un material muy reactivo en la presencia del aire. Y el último es el RB, es el cebo listo para uso. Obviamente que estamos hablando de atraer a una plaga y ser consumida, o sea, ser devorada por esa plaga objetivo, por ejemplo, un rodenticida. Y entonces lo que tenemos son pellets o gránulos, pequeños bloquecitos, tabletas, o sea, hay una alta variabilidad en la granulometría de estos productos dependiendo de la plaga que es el objetivo. Y tienen colores y olores característicos para evitar su consumo. Se requiere poca cantidad, o sea, dentro de las ventajas, fácil manejo, es práctico, es eficiente, poseen antídotos y normalmente se utiliza una dosis. Y la dosis se coloca en lugares estratégicos, escogidos para que no haya contacto o no haya derrame en recipientes adecuados. Y entonces solo se requiere una dosis, a veces dos. Dentro de las desventajas, puede generar confusión con algunos alimentos. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Que cuando vamos a hacer un tratamiento de rodenticidas, por ejemplo, de rodenticidas, estar claros que lo vamos a utilizar y rotular la bodega o donde estamos trabajando para indicar que estamos haciendo un tratamiento para evitar precisamente esa confusión. Y el ejemplo son los anticoagulantes, los que se utilizan, por ejemplo, para los roedores, para las ratas y los ratones. ¿Cuáles son las propiedades físico-químicas de las formulaciones a las cuales tenemos que poner atención? Y la importancia, ¿por qué es importante saber estas propiedades físico-químicas de las formulaciones? Que identifican cualitativa y cuantitativamente los productos. Y además, vamos a cumplir con los requisitos básicos de calidad, de eficacia y de seguridad si conocemos esas propiedades físico-químicas. ¿Cómo determinamos las propiedades? Estas propiedades van a depender del tipo de formulación. Ya vimos que podemos tener, por ejemplo, diferentes densidades o qué tanto pesa un volumen determinado del producto. Eso es importante saberlo porque puede ser que hayan productos que sean muy pesados y se requiere muy poca cantidad en un volumen muy pequeño. La superficie, qué tanta área superficial tiene el producto que estamos, perdón, el cultivo en el cual estamos haciendo la aplicación, qué tan buena es la volatilización de ese producto que vamos a aplicar, o sea, qué tan fácil se va a evaporar o no se va a evaporar. Entonces, tenemos que chequear eso. Tenemos que ver las propiedades granulométricas en el caso de los polvos, o sea, los tamaños de partículas o de los granulados, es importante.
Tenemos que ver también la dispersión, qué tal fácil se dispersa cuando estamos tratando de hacer una suspensión. El flujo, o sea, cómo controlamos el flujo que vamos a tener de esa formulación. Y esto tiene que ver definitivamente con las aplicaciones. Por decir algo, mientras más viscoso sea una formulación, es más difícil hacer la aplicación. Mientras menos viscoso, es más fácil que fluya. La solución y disolución, qué tanta capacidad tiene esa formulación para preparar soluciones o qué tanto solvente se necesita y, por supuesto, la estabilidad en el almacenamiento. Si la estabilidad es muy baja, entonces tal vez sea necesario escoger otra formulación porque necesitamos preparar y nos vamos a tardar mucho tiempo en hacer la aplicación y la estabilidad es baja, es mejor escoger otro tipo de formulación. ¿Qué es la densidad? La densidad no es más que la cantidad de materia que hay por unidad de volumen, o sea, cuánto pesa un material por unidad de volumen. En los líquidos es importantísima para saber o determinar la cantidad de ingrediente activo que está presente, o sea, es importante para el cálculo de ese ingrediente activo. Y en los sólidos, la densidad es una densidad aparente. ¿Por qué? Porque si comparamos, por ejemplo, un líquido, el líquido es continuo, ¿verdad? O sea, no hay espacios, pero en los sólidos sí hay pequeñas aperturas entre partícula y partícula. Por eso se habla de una densidad aparente. Y esto es importantísimo para el cálculo del embalaje, por ejemplo, del transporte y de la aplicación. Y debe estar definida en todas las formulaciones. En las etiquetas debe aparecer la densidad como requisito. Lo pide el RTCA y las normativas internacionales. O sea que es una característica que debemos conocer de nuestra formulación. Luego, cuando hablamos de superficie, la superficie tiene que ver con la humectabilidad. ¿Qué tan fácil se asocia la formulación con el agua, por ejemplo? Y entonces podamos preparar buenas suspensiones o en algunos casos hasta buenas soluciones. Y entonces aquí tenemos que pensar en todos los polos, ¿verdad? El WP, el WS, el WG, el SP, todos estos tienen que ver con las propiedades de humectabilidad. La persistencia de la espuma, eso también tiene que ver con la superficie. Y qué tanta espuma se forma es importante y cuánto tiempo dura esa espuma. Si la espuma se forma pero se degrada o se destruye fácilmente, entonces tal vez no sea tan importante ponerle atención a ese punto. Pero si la espuma se mantiene, necesitamos usar un elemento tensoactivo para evitar esa formación de espuma. Y lo tenemos que tomar en cuenta, sobre todo en las formulaciones en que vamos a trabajar con agua. Luego aparece la volatilización. ¿Y qué es la volatilización? Pues es esa propiedad de algunos materiales de evaporarse espontáneamente y irse al ambiente. Entonces, tenemos que tener cuidado que no tengamos volatilización porque podemos tener derivas que no queremos. Y esto en el caso de las formulaciones UL, ¿verdad? Las derivas son inaceptables, las exoderivas o las derivas dentro de la misma área donde estamos aplicando no son convenientes, entonces hay que tener en cuenta la volatilización. Las propiedades granulométricas de fragmentación y adhesividad son importantes porque necesitamos definir qué tan bien están distribuidas las partículas o de qué tamaño son las partículas. Y entonces hay algunas partículas que son insolubles y pueden bloquear las boquillas y los filtros. Entonces hay que poner atención
al WP, al SC, al FS, al OD, al WG, al CS, a todo lo que tiene que ver con partículas. ¿Por qué? O a las suspensiones, ¿verdad? O las suspoemulsiones. ¿Por qué? Porque esas partículas que están suspendidas, si el tamaño de las partículas es mayor que la apertura de la boquilla, vamos a tener taponamientos y no vamos a poder hacer una buena aplicación. El tamizaje en seco, y aquí tengo un ejemplo de algunas mallas que se utilizan para hacer un análisis granulométrico, es restringir el contenido de partículas de tamaños no deseados. Y esto hay que poner especial atención en polvos y granulados destinados para aplicación directa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos polvos finos mezclados con partículas, esos polvos finos se van a solubilizar muy fácil y pueden producir lixiviación y puede haber en las escorrentías, puede haber contaminación de agua y hay que tener mucho cuidado con eso. Y tenemos que tener el rango nominal del tamaño y eso es asegurar una proporción aceptable de una formulación granulada que esté dentro de un rango, o sea, dentro de los parámetros que necesitamos para evitar que las partículas se separen y que tengamos flujos uniformes. Y esto es en el caso de los GRs, ¿verdad? Entonces, en un equipo como estos, esto es un equipo para hacer un análisis granulométrico, podemos con los diferentes tamices establecer cuántas partículas son de cada tamaño con los cuales estamos trabajando. Y mientras más partículas finas tengamos, podemos tener mayor solubilidad. Pero también si tenemos partículas muy grandes, puede ser que se tarde mucho el producto en hacer efecto porque se tiene que diluir, se tiene que ir solubilizando poco a poco y no nos convenga. Entonces es por eso que es importante determinar esa granulometría. En el caso de la destrucción de las partículas, pues definitivamente está la generación de polvos. Y esto es importantísimo porque los polvos pueden ser peligrosos, pueden ocasionar derivas, por ejemplo, y se van a formar en formulaciones granuladas. El mismo roce de las partículas hace que éstas se rompan y cambien de tamaño y sean los tamaños que no necesitamos. Resistencia al desgaste es importantísima porque hay que minimizar los riesgos de generación de polvo por efecto de desintegración. Y esto es ya sea por el manejo, por el transporte, cuando estamos moviendo sacos o bolsas con el material. Integridad de las tabletas, por ejemplo, en el caso de los generadores de gases, adherencia a las semillas, que es otra propiedad importante cuando necesitamos recubrir esas semillas, el rango de tamaño de las partículas, como ya mencionamos, la dureza de las tabletas, ¿verdad? ¿Qué tan duras son las tabletas o los mismos gránulos? Eso también es importante analizarlo. En el caso de las dispersiones, tenemos que tener en cuenta la dispersabilidad, valga la redundancia, y la espontaneidad. Y esto lo que hace es asegurar que haya una buena dispersión y que también esa dispersión se mantenga de mejor manera suspendida. Y entonces aquí vamos con el SC, el CS y el WG. Y el tiempo de desintegración, en el caso que estamos hablando de tabletas o de gránulos que son dispersables, el tiempo es importante porque si es un tiempo muy largo, es posible que se requieran equipos específicos de mezclado o que si no se hace adecuadamente la formulación, no tengamos esa homogeneidad que necesitamos cuando vamos a hacer la aplicación. También tenemos que pensar en la suspensibilidad. Esto quiere decir que las partículas tienen que quedarse suspendidas
la mayor cantidad de tiempo posible y que no vayan a haber asentamientos. La estabilidad de la dispersión, esto en el caso de qué tanto depende, qué tanto cambio hay por condiciones ambientales, por ejemplo, de temperatura, como ya lo mencioné, pero que también que se asegure que el ingrediente activo está disperso homogéneamente, o sea que la concentración sea la misma en toda la mezcla que estamos haciendo. La estabilidad de la emulsión y la reemulsificación. Esto tiene que ver con cuando vamos a hacer una mezcla de una fase aceitosa con una fase acuosa, que sea efectiva esa mezcla y se mantenga estable mientras que estamos haciendo la aplicación. Y con respecto a las propiedades de flujo que mencionamos, es importante la fluidez para ver cuánto o qué tan fácil se mueve el material dentro de nuestros equipos, o por ejemplo los gránulos cuando estamos haciendo una aplicación directa, qué tan fácil es distribuirlos o tomarlos con el equipo específico, distribuirlos y tomarlos con el equipo específico para hacer esas aplicaciones. La capacidad de vertido es que podamos llenar nuestros equipos, por ejemplo, los tanques de las bombas, de una manera adecuada, sin causar problemas, o sea, que no se nos rebalse el equipo, porque no está fluyendo el aire que está adentro, porque el líquido es muy viscoso. Y relacionado pues con la viscosidad, que las propiedades de fluidez sean las correctas para que la aplicación se haga de manera fácil. Si tenemos una preparación muy viscosa, es posible que necesitemos bombear mucho más, o sea, más si es manual, o si es un equipo con un motor, por ejemplo, activado con un motor, puede ser que sobrecalentemos el motor de la bomba. Solución y disolución, pues tienen que ver, las propiedades tienen que ver con la acidez, la alcalinidad o el rango de pH con el cual vamos a trabajar. Tenemos que cerciorarnos de que el pH es el correcto para no degradar las formulaciones, sobre todo si los ingredientes activos son sensibles. La miscibilidad en aceites hidrocarbonados, si necesitamos preparar una solución con un solvente que no sea agua, entonces tenemos que ver qué tan miscible o qué tan soluble es un producto en esa solución. Y las propiedades de solución y disolución, para eso mencioné ya unas bolsas, las bolsas hidrosolubles. Estas lo que hacen es tener una dosis ya medida del material para no tener problemas de dispersabilidad o de derivas por polvos. Y hay que tener cuidado cuando se utiliza este tipo de bolsas en ver que la bolsa se deshaga completamente para que no haya bloqueo de filtros o de boquillas. El grado de disolución y estabilidad en la solución. Esto es garantizar que se hizo una buena solución. Al final de cuentas, tenemos que garantizar que no hayan sólidos en el fondo y ver que nuestros concentrados solubles se disuelvan rápidamente y que las soluciones sean estables y sin precipitación, floculación o sedimentación. Aquí tenemos que tomar en cuenta la dureza del agua. Si el agua es dura, vamos a tener precipitación de algunas sales, podemos tener en algún caso de floculación y esto va a incidir en qué tan fácil va a ser la aplicación en el equipo. Estabilidad en el almacenamiento, que es obvio. Tenemos que ver que los productos sean estables a 0 grados Celsius. Esto quiere decir que en algunos casos, si baja mucho la temperatura, sobre todo en lugares de nuestro país, en donde ahora hasta está nevando, que las formulaciones sean estables o que no tengan problemas cuando bajan las temperaturas. Y esto es muy importante en las formulaciones líquidas. Y la estabilidad a temperatura elevada tiene que ver con todas las propiedades que van a afectar, que se van a afectar por la temperatura, como por ejemplo
volatilidad que ya mencionamos, que se rompan las emulsiones, que se sedimenten los productos porque ya no pueden estar suspendidos. Y entonces tenemos que ver esto en todo tipo de formulaciones, tanto las sólidas como los generadores de gases, como las líquidas. Es muy importante chequear qué pasa con las formulaciones a temperaturas elevadas. Y no se recomienda, la FAO y la OMS no recomiendan el almacenaje por periodos mayores a 2 años de todos los materiales con los cuales estamos trabajando, todas las formulaciones. Para formulaciones con almacenajes más prolongados, tenemos que estar revisando cómo está nuestro producto para ver que está en buenas condiciones. Y luego, pues, viendo ya en los envases, como mencionamos, el envase, la etiqueta en el envase debe tener el nombre de la formulación del producto, definitivamente pues tener el ingrediente activo, el tipo del ingrediente activo, pero los detalles importantes son la concentración, ya sea en porcentaje, masa, volumen, si es un sólido, o masa, si es, por ejemplo, una proporción que ha sido pesada. Eso está expresado aquí con este número. En masa, volumen, multiplicamos por 10. Este porcentaje lo multiplicamos por 10 para obtener la concentración en gramos por litro. El tipo de formulación, si es un SC, si es un EW, si es cualquiera de todas las siglas que ya vimos, eso debe estar detallado, como ya mencioné, pues la clase de plaguicida, el grupo familia química, el nombre común que está en el sistema ISO y en inglés, debe estar en inglés. El RTCA, en la nueva versión del RTCA, establece que todos los registros, las etiquetas, todos los panfletos deben tener el nombre del ingrediente activo en inglés. Y luego el nombre químico, ahí sí ya podemos tener el IUPAC en inglés, la composición y la densidad, que ya hemos estado hablando de todo esto, ¿verdad? Dijimos que la densidad era una propiedad físico-química que tiene que estar declarada. En el panel derecho, la fecha de formulación y el vencimiento y el número de registro y el país en donde se hizo el registro. Perdón, yo aquí me quedo con el material. Es bastante el material, es un material que necesita pues tener esa referencia de la cual hablamos, esos listados. Por eso insistimos en que ustedes tengan las referencias en donde los pueden buscar las siglas y tenerlas a la mano. Es muy importante y entonces ustedes pueden entender fácilmente a qué se refieren las etiquetas y los panfletos cuando se habla de esas siglas y de las concentraciones, y por supuesto saber cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de las formulaciones. Es mucha más información porque se dieron cuenta que son un montón de tipos de formulaciones, pero si van al RTCA o a esos otros documentos a los cuales hicimos referencia, van a poder obtener mucha más información. Y no sé si hay preguntas o dudas o comentarios. Es el momento para hacerlos. Yo les agradezco su atención y su paciencia y espero que la información sea importante para ustedes y la puedan compartir con los demás. Muchas gracias, Cristian, por esta información que nos has dado. Como bien has dicho, los tipos de formulaciones de plaguicidas son bastante extensos. En estas charlas de capacitación, Gremiaro lo que trata es de poder tener un resumen de todas estas alternativas que hay para el control, erradicación de lo que son plagas y enfermedades en los cultivos. De momento hay una pregunta de Saulo Joró de la EFA de San Marcos, a quien enviamos un saludo. Él te pregunta, tomando en cuenta la etapa fisiológica de las plantas, recolección, traslación, producción, distribución, ¿en qué etapa es más eficiente el uso de los productos?
Bueno, la pregunta es una pregunta interesante porque tenemos que saber conocer a nuestro enemigo, cómo funciona nuestro enemigo, en qué parte de la planta está localizado, o sea, a qué parte de la planta va a afectar. Hay algunas plagas que afectan, por ejemplo, el fruto. Hay algunas plagas que afectan las hojas. Hay algunas plagas que afectan las raíces. eh, entonces, necesitamos establecer cómo vencer a nuestro enemigo. Y lo digo así porque en las presentaciones en donde se habla específicamente de los plaguicidas, se requiere que conozcamos todos estos detalles. Entonces, depende, la respuesta es un depende, cuál es el momento en el cual queremos atacar a la plaga. Y puede ser una plaga que la necesitemos atacar desde un inicio. Entonces, es posible que haya que hacer la aplicación cuando tenemos las hojas desarrolladas, por ejemplo. En el caso de las frutas, de los árboles frutales, pues no vamos a hacer una aplicación de un plaguicida cuando el árbol está, no ha producido el fruto, porque lo que queremos es cuidar el fruto. Entonces, creo que tenemos que hacer un buen análisis de cómo funciona nuestra plaga, cómo es mejor atacarla, en qué momento es más susceptible y en qué momento va a estar afectando a nuestro cultivo. Esa sería mi recomendación. Eh, Definitivamente, por ejemplo, si vamos a usar un herbicida, pues el herbicida es en el momento del barbecho, ¿verdad? En el momento en que se recoge la cosecha y hace la preparación de la tierra, pues ese es el momento para aplicar el herbicida. El herbicida va a actuar mejor en ese momento, va a prevenir la aparición de las malezas y de... Entonces, tenemos que tomar en cuenta esos detalles. Pero es muy importante que nos acerquemos con los expertos en los productos, en las formulaciones, para que nos recomienden la más adecuada para combatir el problema que estamos experimentando. Y ellos nos digan claramente cuándo es mejor hacer la aplicación y sobre todo recordar, ¿verdad? El tiempo que es necesario para que se dé la degradación de la molécula que estamos aplicando para hacer la cosecha y garantizar que no estamos excediendo los límites máximos de residuos, por ejemplo, o las concentraciones de las moléculas cuando estas pueden ser peligrosas para el consumo. Entonces, todo eso tiene que ver en el momento de la selección eh, y el momento en el cual hay que hacer la aplicación. No sé si contesté, Luis, o si compliqué la respuesta. No, al contrario, fue bastante buena la respuesta y pues también hay algunos profesionales que apoyaron en ella, como Martín Sagastume, donde dice que también va a depender de la plaga y esta cómo se pueda presentar, si es en huevo, larva, pupa, Ujú, adulto, claro. pues también es parte de lo que puede pasar. Así es que también agradecemos el aporte de todos, como también pues las felicitaciones que te dan, en este caso por la formación de esta charla. Tenemos una consulta también. ¿Sabes, Cristian, si dentro del seguimiento que estás dándole al tema de los agroquímicos, existe en el mercado un herbicida que esté formulado en forma de pellets y que este se pueda aplicar sin mezcla con agua? Esa es la consulta. Tendríamos que revisar de los que están, los que se comercializan en Guatemala, cuáles podrían, si hay alguno que tenga esa característica. Tengo que aclarar que yo no soy experto en agricultura,
Yo soy ingeniero químico. Lo digo no para no contestar la pregunta, sino que creo que esto debería de contestarlo. Pues no sé, Luis, si en tu caso, pues podrías aportar. Que yo sepa de lo que yo he revisado, de los documentos con los cuales he trabajado, de los productos, no he visto uno en forma de pellets. Se necesita que se disperse bien el producto sobre la tierra para que penetre y para que llegue perdón, se me fue el nombre, a las hierbas o a las malezas que queremos evitar. Entonces, el riesgo de tener un pellet es su permanencia en el tiempo, sobre todo que en un campo que no se va a cultivar porque tiene que pasar ese periodo de preparación, pues es posible que no haya agua suficiente y entonces se quede ese herbicida presente y nos afecte el cultivo. Pero todo eso habría que revisarlo, habría que ver. Yo, como les comento, en mi conocimiento, no he visto uno en forma de pellets. Pues en lo personal tampoco, Cristian. Nos gustaría conocer si alguien tiene alguna experiencia al respecto, para también nosotros también conocerlo, ¿verdad? Pues esas son las consultas que se generaron, Cristian. Muchas gracias por la intervención que has tenido esta tarde para llevar este tema tan dinámico. También a todos los que estuvieron con nosotros presentes, gracias. Siempre pues les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @gremiagro, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, donde pues se nos hace siempre la consulta de los materiales. Nosotros no compartimos los materiales con los que damos estas charlas de capacitación. Sin embargo, nos pueden encontrar en YouTube, en el canal de YouTube están cargadas todas las charlas que hemos nosotros impartido en estos pues, años de capacitación. Así es que ahí podrán nuevamente vivir lo que fueron las charlas de capacitación y qué mejor que puedan ingresar porque así también puedan conocer de los expositores en las referencias a los temas que estaban desarrollando. Con esto estamos culminando. No sé si querés ya despedirte, Cristian. No, agradecerles nuevamente su atención, em, pedirles pues que la información que estamos compartiendo con ustedes pues se distribuya y se use en beneficio de más personas, que se investigue un poco más. Yo realmente me quedo con la consulta que me hicieron y me voy a abocar a los expertos en este tipo de productos para averiguar y en el momento en que tengamos ya una respuesta definitiva a esa pregunta, pues poder darles a conocer lo que investigamos. Y solo recordarles pues que todos estos temas están relacionados unos con otros y es muy importante participar en todas las capacitaciones, en todos los temas para tener un mejor conocimiento. Les agradezco nuevamente, como les dije, que me hayan puesto atención y en nombre de la gremial, pues también agradecerles que están tomando estas capacitaciones. Y por cualquier cosa, también nos pueden escribir al correo electrónico, ¿verdad? info@gremiagro.com o visitarnos en las oficinas de la gremial que están en la Cámara de Industria, el edificio de la Cámara de Industria, en el 6º nivel. Con muchísimo gusto los podemos atender. Si tienen alguna duda más o quieren hacer algún comentario, nos pueden escribir a este correo. Así es que por mi parte, Luis, muchas gracias a todos y muchas gracias por tomarme en cuenta para esta capacitación.